Los bosques altoandinos hacen parte de los bosques andinos. Los bosques andinos acá en Colombia se extienden desde los 1000 a los 3500 metros sobre el nivel del mar. Dependiendo pues de la altura, los bosques andinos se clasifican entre bosques subandinos, bosques andinos y bosques altoandinos. El bosque altoandino está ubicado en una franja que está entre los 2800 y los 3200 metros de altitud. Los bosques andinos pues también son llamados bosques de alta montaña, selva andina o bosques de niebla. Se caracterizan por presentar un ambiente húmedo que se aprecia a la distancia en las cumbres de las montañas porque están envueltas en un manto de nubes. Tiene condiciones ambientales extremas, baja presión atmosférica, escasa densidad del aire y pues también la escasa densidad del aire es el aire húmedo y otra condición ambiental extrema es la baja temperatura media. El factor característico de estos bosques es la alta humedad, pues en las zonas bajas de su ubicación el aire caliente y saturado de vapor se condensa y produce nubosidad. Al interceptar pues esta neblina, cumple un papel muy importante que en el ciclo hidrológico, en la regulación del ciclo. Como características básicas pues está la presencia de alta humedad, las precipitaciones 1700 a 2000 milímetros anuales y una temperatura de 6 grados a 15 grados Celsius. Las características bióticas pues el bosque altoandino está compuesto por árboles de gran porte, con un dosel continuo y la presencia de vegetación estratificada, el cual se distingue por su amplia diversidad biológica de plantas como el raque, el canelo, el romero, el aliso, el encenillo y varios familiares del siete cueros como es el angelito. También están los musgos, son predominantes los musgos, los helechos y los líquenes. Los musgos los podemos encontrar epífitos o también los helechos palma que pueden llegar a medir casi 10 metros o más. Al igual que pues las orquídeas y las bromelias, que son partes integrales pues de este ecosistema porque aportan color y textura a este bosque. Pues el exceso de humedad permite que sobre las ramas de los bosques, de los árboles, crezcan pues abundantes variedades de epífitas como los quinches, las orquídeas y los líquenes que complementan pues el bosque. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la flora de los bosques altoandinos. Esta principalmente se distingue por tener una amplia diversidad biológica. En él encontramos árboles como el raque, el encenillo, el mortiño, el canelo, el romero, el aliso y varios familiares del siete cueros. Estos pues son los más predominantes. Encontramos diferentes familias de arbustos que se distinguen fácilmente por lo visto de sus flores, helechos que pues van desde las minúsculas gateaderas hasta el helecho palma. Son especies que superan los 10 metros de altura. Algunos de ellos se comportan como epífitos en el bosque altoandino y como rupícolas en el páramo. Los musgos y líquenes también los encontramos, al igual que las orquídeas, son parte integral de este ecosistema, pues ellos aportan el color y las texturas propias del bosque nativo. La flora en este ecosistema la encontramos entre los 2800 y 3200 metros de altitud, límite que varía entre 100 o 200 metros dependiendo de las condiciones locales, vientos o asolación. Es un ambiente supremamente húmedo que se aprecia a la distancia como característico de las nubes que envuelven las cumbres de estas montañas. En este ecosistema el exceso de humedad permite que sobre las ramas de los árboles crezcan abundantes variedades de epífitas como los quiches, orquídeas, musgos, líquenes. Estos bosques de alta montaña tienen como función específica la regulación del flujo hídrico que desciende de los páramos y la acumulación y administración de sus nutrientes. Por esto crecen árboles de 15 a 20 metros de alto que pues resguardan y alimentan una amplia y muy importante variedad de especies animales y vegetales. Se trata de un bosque de fisonomía muy distinto al del bosque andino,
con un solo estrato de árboles pequeños y arbustos nanófilos. Estos arbustos nanófilos son los que tienen hojas muy pequeñas. También tienen troncos por lo general torcidos en alturas de entre 3 a 10 metros, en los que predominan los elementos de la familia de las asteráceas. Además forman parte de esto pues, algunas hierbas altas como las cerbatanas, los chusques, las bromelias, y los musgos son muy abundantes y forman espesos colchones en el piso de este bosque. Muchos de ellos pues trepan y cubren totalmente los troncos y las ramas de los árboles juntos con otras epífitas y bromelias. Encontramos el encenillo, la Guayumea tomentosa. Es un árbol de la familia Cunoneaceae. Se distribuye en los Andes de Colombia, principalmente en la cordillera oriental, entre los 2.400 y 3.700 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran en suelos inclinados arenosos con una buena capa orgánica, bien drenados y en ocasiones rocosos. Este árbol se adapta a condiciones climáticas de zonas cercanas a los páramos. Este encenillo es un integrante de los bosques de niebla. Su tamaño hace que sea cubierta para diversas especies de plantas y animales. Entre sus características encontramos que es un árbol de tamaño medio, con una altura máxima de 25 metros y un diámetro máximo de 70 centímetros. Tiene hojas muy pequeñas, de color verde, de 2 a 7 centímetros. Posee ramas rectas, delgadas y oscuras que se dividen en los nudos. Las flores de este árbol son pequeñas, tienen un color blanco crema. Al convertirse en frutos como tal, se tornan de un color rojizo y al madurar este fruto se torna de un color caramelo. La silueta de la copa tiene forma de triángulo invertido. El color puede variar de verde blancuzco a rojizo. Para este árbol, para el encenillo, encontramos que es un estado de conservación de preocupación menor. No se considera una especie amenazada en la lista roja de la UICN. Entre sus usos encontramos que la madera es empleada como leña y ella también se obtiene carbón. Con su madera también se pueden hacer postes para cercas, es empleada para la construcción para hacer vigas y tablas. Es una especie apta para la conformación de los cercados vivos y se comporta como una especie melífera. Son especies que se adaptan a ser polinizadas. Pasamos al mortiño. El Esperómeles goudiutana es una especie endémica de la cordillera oriental de Colombia, entre los 2.400 y 3.500. Puede llegar a tener una altura hasta de 15 metros y el diámetro en su tronco de 30 centímetros. El uso de este árbol también pues, nos ofrece frutos que son comestibles. De ellos se pueden hacer mermeladas. La madera también es empleada como leña, se hacen piezas torneadas. También la madera de este árbol pues, sirve para algunas artesanías como la elaboración de trompos y también es una madera muy usada en la ebanistería. Seguimos con el tuno esmeraldo, la Meconia escamulosa. Es una especie de arbusto de la familia Melostomastaceae, endémica de la cordillera oriental de los Andes. Se encuentra entre los 2.400 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Alcanza una altura de entre 1 a 8 metros. Pues, este árbol es ramificado del suelo y su uso tiene usos como desparasitantes para animales. La madera se usa para cabos de herramientas, postes. Encontramos que es una especie con datos insuficientes. No se conocen, no se han hecho estudios para saber si es una especie en preocupación, si es una especie en peligro. Entonces, por lo tanto, sus datos son insuficientes. Seguimos con el siete cueros, el Tibuchina lepidota. En Colombia se distribuye en la región andina, encontrándose de forma silvestre en los pisos térmicos templados y fríos, entre los 1.300 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es muy cultivada en varios sitios del país como una planta ornamental. Habita en el bosque muy húmedo premontano, en el bosque muy húmedo montano bajo y en el bosque húmedo montaño bajo.
Sus características, pues, está que usualmente este árbol llega a medir hasta 12 metros de altura, eh, pero se han encontrado algunas especies que alcanzan hasta los 20. El tronco mide 80 centímetros de diámetro, sus cortezas son de color rojizo, de él se desprenden escamas, las hojas son de color verde oscuro, que al madurar también se tornan de un color rojizo. Estas cubiertas por pequeñas escamas que son de color pardo. De esta ofrece un fruto que es de color café claro, escamoso al tacto y tiene forma de copa. Para los usos de este árbol encontramos que, pues ya habíamos dicho que es una planta ornamental, debido al color violeta de sus flores. Se siembra en parques, plazoletas públicas, jardines y antejardines. Su madera es usada en la fabricación para postes, para cercados, mangos para herramientas, muebles y leña. En él encontramos que pues también hay datos insuficientes, no se ha hecho un estudio para saber si es una especie amenazada. Y proseguimos con el raque, el Balea stipularis. Esto es un árbol perenne, alcanza los 15 metros de altura, tiene raíces muy profundas, el tronco es torcido, muy ramificado, las hojas son acorazonadas en forma de pera, a veces lobuladas de hasta 10 centímetros de largo, de un color verde oscuro por encima y son pálidas por debajo. En él encontramos que también son usos maderables, la madera es muy lisa y se puede pulir muy bien, también es resinosa, es combustible y las raíces se utilizan localmente, algunas para aromatizar. Este árbol pues favorece la producción de la miel al ser apetecido sus flores por las abejas para el proceso de polinización. También en la medicina tradicional se le atribuye propiedades como cicatrizantes y analgésicos para tratamiento de los escoburto, la gastritis y el reumatismo. Proseguimos con para él encontramos que también hay datos insuficientes. Proseguimos con el roble de tierra fría, el Quercus humboldti. Esta es una especie típica de los bosques andinos. Se puede encontrar desde los 1800 hasta 3200 metros sobre el nivel del mar. Su madera es muy dura y pesada y se emplea en la construcción. La ebanistería también es usada como leña, carbón vegetal y la corteza para la obtención de taninos, para curtir pieles. Con frecuencia se encuentran formando parches o robledales, así se llaman, donde predomina pues esta especie. Las semillas son de alimento para la fauna. Encontramos que pues está en preocupación menor, según datos en la UICN. El cucharo, el Myrcini hianensis. El cucharo tiene como máximo una altura de 20 metros, un diámetro en el tronco alrededor de 35 centímetros. Tiene hojas alternas, oblongo-elípticas, en ocasiones oblonceloladas. Permiten este árbol tiende a presentar un tronco principalmente en forma de candelabro y una corteza de color rojo. Estas flores son polinizadas por insectos. Los frutos maduros adquieren un color negro y sirve de alimento para las aves, que pues actúan como dispersoras de semillas. Encontramos que, según datos de la UICN, pues son muy vulnerables. Continuamos con el mano de oso. El Orepeanas bogotensis es una especie de árbol de la familia Araliaceae. Son nativas de los Andes de Colombia y el Ecuador. Se encuentra entre los 2.500 y los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Este árbol alcanza una altura de 15 metros. El tronco tiene un color gris claro, con lenticelas. Da una madera de color pardo amarillenta. Las hojas generalmente presentan una sola lámina, son tribuladas y por el envés son de color amarillo oscuro.
Encontramos que pues esto da frutos verdes de color morado que al madurar se dan un negruzco con forma poligonal. Su madera es utilizada para elaborar cajas de resonancia, instrumentos musicales, palos o para sostener paletas o dulces. Encontramos pues también datos insuficientes en la lista roja de la UICN. A continuación pues se investigó y se consultó un artículo que es la caracterización florística de un bosque altoandino en el Parque Nacional Natural Puracé, en el Cauca, Colombia, realizado por Melissa Agut y Alba Marina Torres, ambas estudiantes de la Universidad de Cali, para el Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural. Ellas realizaron pues un estudio que tuvo como objetivo describir la vegetación presente en el ecosistema del bosque altoandino entre los 3.200 y 3.400 metros de altitud, en el bosque del San Juan, dentro del Parque Nacional Natural Puracé, en el departamento del Cauca. Para esto se usó el método del cinturón de Gentry y el bosque estudiado estuvo compuesto por 301 individuos clasificados en las diferentes 13 familias que podemos ver en la imagen, 18 géneros y 38 especies. Las especies con mayor índice de importancia se presentaron en las familias Cunoneaceae, la Chloranthacea, Melastomataceae, Araceae, Piperaceae, Clusiaceae, representadas por la Weismannea mariquete, la Miconia, el Anthurium, el Piper, la Clusia, son respectivamente. El bosque se caracterizó por la presencia de abundantes árboles en altura de 3 a 6 metros. Pues, según la lectura del artículo se concluye que para el bosque del San Juan posee una composición y estructura típica de bosque altoandino descritos para la cordillera central colombiana. Las características de este bosque, como zonas de transición de bosque altoandino a páramo y su cercanía a aguas termales, lo constituyen en un referente importante para la conservación de este ecosistema en el Cauca. Entonces acá en la tabla pues encontramos el número de individuos por familia y ya. La fauna. La fauna pues encontramos como primero el oso andino o oso de anteojos, Termatorchus ornatus. Es el único oso de Sudamérica. Su nombre se debe a las manchas en forma de anteojos alrededor de sus ojos. Habita en los bosques altoandinos y los páramos. Es de hábito diurno. Es omnívoro. Se alimenta principalmente de retoños, frutos, frailejones y pequeños vertebrados. Su alimento preferido es la parte carnosa de las bromelias y pues ha tenido una problemática por la destrucción de su hábitat y la cacería a la que pues es expuesto para extraerle la grasa corporal, la piel y la vesícula biliar. Esto ha reducido las poblaciones naturales y está considerado como una especie de extinción. Pero aún así, o sea, no completa como tal, sigue siendo vulnerable, según pues la lista roja de la UICN. A pesar de que pues es casado, siguen habiendo pues muchos animales de esta especie. El perro de monte, Potus flavus, es un arvícola, tiene una cola prensil. Este animal es omnívoro, consume frutas, hojas, flores pequeñas. También se alimenta pues de pequeños vertebrados e invertebrados y del néctar de algunas flores. Este perro de monte es muy importante porque ayuda a dispersar las semillas y a controlar algunos animales de los cuales se alimenta. Se encuentra amenazado por la cacería para el consumo de la carne y el comercio de algunas mascotas. Actualmente pues encontramos, según la lista de la UICN, está en una preocupación menor. El loro oreje amarillo, el Orgonchitus iterotis,
Mm, es una especie propia de los bosques altoandinos, tiene una estrecha relación con la palma de cera, siempre se encuentran como en ese hábitat. Pues esta le proporciona alimento, lugar de anidación y descanso. Se alimenta de los frutos de esta palma. Eh, es una especie muy amenazada por la destrucción de su hábitat, por la tala de pues, esta palma de cera y el tráfico de fauna silvestre. En la actualidad se encuentran poblaciones muy reducidas, estas pues no sobreviven al cautiverio y según la lista roja de la UICN se encuentra pues en peligro. Proseguimos con el paujil, el copete de piedra, el pauxi pauxi. Es una ave terrestre, duerme en las ramas bajas de los árboles, se distingue de otras especies de paujiles por llevar la carnosidad encima del pico, en forma de breva. Está amenazado por la destrucción del hábitat y la cacería como fuente de alimento. Pues también según la lista roja de la OICN se encuentra en peligro. Para este ecosistema pues encontramos 5 principales amenazas, como lo son la fragmentación y pérdida del hábitat, la potrerización, la paramización, especies introducidas y erosión. A continuación vamos a hablar de la fragmentación y la pérdida del hábitat. Pues diferentes estudios consideran que este ecosistema altoandino es uno de los más fragmentados en Colombia. En esta región se concentra gran parte del desarrollo industrial y urbano con prácticas agropecuarias. Según datos, para 1995 la pérdida de bosques de zonas montañosas alcanzaba un 73% y gran parte de esta pérdida se le atribuye a los cultivos ilícitos. En nuestro país, de las 33.288.000 hectáreas de bosque nublado, tan solo aproximadamente 4.770.000 hectáreas están protegidas y se calcula que queda intacto entre un 5 a 10% de estos bosques. La fragmentación es una interrupción de la continuidad de estos ecosistemas, el cual es importante pues, para el flujo de energía y el ciclo de este proceso que conduce a la reducción de grandes extensiones de bosque en pequeñas unidades de vegetación separadas por áreas de actividad como cultivo o pastizales o parches de vegetación diferentes pues, a las originales. En eso pues encontramos que una de las consecuencias pues es la ganadería y la agricultura, pues son actividades extractivas y los ecosistemas pasan de reemplazo, o sea, reemplazan estos ecosistemas para la ganadería y la agricultura. Esto pues en el ecosistema altoandino son fragmentaciones de extensas áreas de bosque. Pues en esta se concentra gran parte del desarrollo industrial y urbano con prácticas agropecuarias que incluso pues llegan a extenderse hasta el páramo. La ganadería mundialmente, globalmente, la ganadería ocupa el 70% de todas las tierras usadas en la agricultura y solo un 30% queda libre. El 18% de gases de efecto invernadero o antropogénicos se podrían dar a las emisiones de esta ganadería y actividades relacionadas tales como la deforestación para establecer zonas de pasto, la erosión del suelo y el sobrepastoreo y el incremento de prácticas intensivas del consumo de combustibles. Las atribuciones pues, específicas a este sector ganadero incluye un 9% de las emisiones globales de dióxido de carbono, de un 35 a 40% de las emisiones globales de metano, esto pues principalmente debido a las fermentaciones entéricas y al estiércol, y otro 64% de emisiones globales de óxido nitroso, principalmente debido al uso de fertilizantes. Pues también cuando hacen como estos hábitats y hacen los caminos de acceso, también facilitan a la destrucción de ellos y pues su conservación para formar potreros. En otro pues de los causantes como tal están los cultivos ilícitos. Pues se tiene, según datos, por culpa de estos cultivos ilícitos en Colombia se han talado alrededor de 1 millón de hectáreas de bosques nativos en zonas de alta diversidad biológica y en la franja de los bosques de niebla.
Esta tala indiscriminada ha ocasionado una erosión irreversible porque genera gran pérdida de fuentes de agua, entre otros desastres. Todo esto pues para destinar estos terrenos a la siembra y explotación de la marihuana, la coca y la amapola. Pues esas tres son las principales problemáticas. Según datos consultados, se afirma por parte de las autoridades competentes que más de 2 millones de hectáreas de selva han sido tumbadas para sembrar estos cultivos. Y Colombia ha perdido alrededor de 500.000 hectáreas de bosque de niebla andino por estos cultivos ilícitos. Se ha establecido que para implementar una hectárea de coca, los cultivadores tienen que destruir alrededor de 4 hectáreas de selva. Y para sembrar una hectárea de amapola, se tienen que tumbar 2,5 hectáreas de bosque alto andino. La tala y la pérdida pues, de este bosque alto andino, en el caso de la amapola o de selva tropical, es un factor que altera los ecosistemas al acabar con el hogar de innumerable cantidad de especies. La tala indiscriminada de estos árboles maderables lo hacen pues para dar paso a estos cultivos de coca y amapola, y su consecuente perjuicio para la cadena biológica generan impactos ambientales incalculables. La cadena de producción de las drogas ilícitas ocasiona perjuicios a los ecosistemas desde la propia migración de colonos a zonas frágiles donde se rompe pues, este equilibrio biológico. Uno de los principales y los primeros impactos que causa esto al medio ambiente es precisamente la llegada de colonos a estas zonas, que por lo general son de reserva forestal. Estas migraciones no son solamente de los campesinos, sino de los compradores de terrenos, de los cultivadores y por último algunos raspachines, que son los que recolectan estas hojas. Este proceso, pues en vez de convertirse en los factores de desarrollo para estas regiones, se han convertido en efectos perniciosos para el deterioro de estos ecosistemas. Para los fragmentos principales de los bosques encontramos que pues también sufren como una modificación del paisaje y cambios en su funcionamiento. Encontramos que pues la fragmentación es una interrupción de la continuidad de estos ecosistemas, el cual es importante para el flujo de energía y ciclo de materia. Pues este proceso conduce a la reducción de grandes extensiones de bosques en pequeñas unidades de vegetación, separadas por áreas de actividad humana, cultivo, pastizal o parches de vegetación. La disminución del área del bosque cambia la conformación del paisaje, lo cual altera las características físicas y climáticas. En estos hábitats remanentes se presentan como consecuencia de esta fragmentación a nivel regional y local la distribución de los vientos, aumento de las temperaturas superficiales, la disminución de la precipitación y la evaporización. También pues, se puede originar la extinción de muchas de las especies que requieren pues, hábitats continuos, o sea, como las que necesitan de condiciones especiales o son incapaces de atravesar los hábitats modificados. Todo esto pues por acciones antropogénicas, y además pues se aumenta el riesgo de extinción de estas especies aisladas. La relación de plantas y animales se ve modificadas por cambios generados en la discontinuidad del espacio temporal de fragmentación, que influye en el comportamiento de organismos para la reducción de complejidad de estos hábitats, y todo esto conlleva a la alteración de ciclos hidrológicos. Las conexiones pues, entre los parches de vegetación dependen del comportamiento de abundancia del vector, si este vector es polinizador o dispersor. Si estas conexiones pues, son interrumpidas por la fragmentación de estos hábitats, los bosques remanentes pueden ser genética y demográficamente diferentes. Otras de estas consecuencias pues, de esta fragmentación de los bosques es la separación abrupta del matriz del paisaje, conocida pues como el efecto borde. Este es un fenómeno que es considerado pues una de las principales causas de disminución de poblaciones biológicas. Tienen efectos abióticos y bióticos. Estos pueden ser directos o indirectos.
Los efectos abióticos están relacionados a cambios de nivel microclimático, qué pena, radiación y vientos en cercanía con el ambiente de borde. Los efectos bióticos directos pues son los cambios en la distribución y la abundancia de las especies como consecuencias de las modificaciones en condiciones físicas alteradas pues cerca a estos bordes. En los cambios bióticos también se refiere pues a las variaciones de las relaciones entre las especies generadas por los cambios bióticos. Por otro lado, las características del borde o fragmento con mayor luminosidad, mayor intensidad de los vientos, baja humedad, causan la mortalidad de muchas especies de árboles, inhiben la regeneración de estas especies tolerantes a la sombra y estimulan la proliferación de lianas y especies exóticas. Entonces, pues como ya sabemos que hace el aumento de la temperatura, pues como se ve en la imagen, se ve la diferencia del bosque y la matriz pues, del pastizal. Entonces esto hace que algunas especies que no soportan vientos y necesitan como de una sombra pues empiecen a extinguir. Proseguimos con la potrebización. Algo que recalcar pues muy importante en el fragmento de los bosques en el efecto borde es que pues estas especies algunas especies pues no son, como ya lo habíamos hablado, no se pueden desplazar ni salir de esta zona, por lo tanto pues disminuye la dispersión de semillas y esto hace que pues se tenga como una problemática más allá de expandir esta zona de bosque. La potrebización. Pues esta potrebización es dada al efecto de deforestación, como lo podemos ver en la imagen. En Colombia pues existen grandes zonas en proceso de potrebización. Esto pues quiere decir que es el reemplazo de bosques por potreros, dominados pues por principales especies herbáceas exóticas. Esta formación de potreros puede ser consecuencia del abandono de zonas utilizadas para cultivos o ganadería, que son rápidamente colonizadas por especies de pastos. Estos procesos se han intensificado debido a la disminución de la agricultura a causa de desplazamientos forzosos generados por diferentes ámbitos como la violencia armada, pues que obligan como tal a la población de la zona rural a abandonar sus tierras. Este cambio en la cobertura vegetal tiene un fuerte impacto sobre el flujo hidrológico, el flujo del agua, debido pues que el suelo se compacta y pierde materia orgánica por erosión que afecta pues la capacidad de infiltración y la retención del agua. Además, la temperatura superficial de estos suelos aumenta y se disminuye la evapotranspiración y la precipitación, lo que hace que la estación seca se prolongue y se alcancen temperaturas extremas que pueden cambiar la frecuencia de fuegos. De este modo, pues los principales efectos ambientales que pueden producir es una matriz continua de pastos que aumentan en la frecuencia de fuego, pues son zonas muy como tal expuestas a que ocurran incendios forestales. Pues también esto influye en la reducción de minerales y nutrientes. También pues como el agua que está disponible en el suelo aumenta, producen escorrentías superficiales. La vegetación de los pastizales está compuesta principalmente, como ya lo hemos dicho, por hierbas exóticas y pastos utilizadas previamente en la agricultura para el forrajeo del ganado. Son estrategias de crecimiento y reproducción que las hacen altamente competitivas. O sea, estas especies pelean entre sí para que se adapten y se desarrollen más en estos lugares. Para las características en las zonas potrebizadas, pues encontramos que las barreras físicas, pues en la cobertura de estas plantas forman un manto denso que constituye esta barrera física que impide la llegada de nuevas semillas y que sean dispersadas en el suelo y su posterior implantación. Además contribuye al aumento de depredación de estas semillas
luego de la dispersión. Altas temperaturas, como consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal por uso continuo para la agricultura y el pastoreo, en los pastizales aumenta la temperatura del suelo, la radiación solar y los niveles de aluminio intercambiables. La compactación del suelo, mientras que disminuye la humedad relativa, los niveles de nutrientes y la concentración de cationes en la difusión de gases y la concentración de carbono. Estas condiciones pues hacen que el pastizal tenga establecimiento de plántulas disminuya, dado que dificulta el crecimiento radicular. Además pues desaparecen el banco de plántulas, el banco de semillas de especies de bosques, y esto afecta principalmente a algunas micorrizas que son esenciales para el crecimiento y la germinación de la mayoría de las plantas vasculares. O sea, todo esto impide que se creen como nuevas condiciones y nuevas, por decirlo así, buenas, como una buena formación de nutrientes y para que se dé el crecimiento de nuevas especies. Entonces pues estas zonas potrevisadas solo van a tener pues como estas especies de pastos. Bueno, la paramización es el fenómeno que se presenta cuando las especies de páramo, que son altamente competitivas y que están restringidas a elevaciones mayores, pero estas vienen ocupando niveles altitudinales inferiores a los correspondientes. Bueno, ahí como pues lo explicaba, viene la colonización de especies de páramo, los cambios en características microambientales, que es el espacio limitado en el que se reproducen las condiciones que se requieren para que algunos animales y plantas puedan vivir. También vienen las actividades antrópicas, pasamos a la siguiente, que son las especies introducidas, que es la disminución de cobertura natural, el rápido aumento de plantaciones forestales, que son plantas que pues personas van y siembran cuando no son especies de ese sector. También está la alteración de dinámicas poblacionales, que es la especialidad de la ecología, que es la que hace estos estudios de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto al tamaño y dimensiones. Pasamos a la erosión. Pues esta es muy importante porque viene la disminución de la resistencia a la ruptura del suelo, previene el deslizamientos y la inestabilidad de formaciones superficiales del suelo. Bueno, todo ecosistema nos brinda a nosotros bienes y servicios. Estos ecosistemas a nosotros nos brindan regulación, el soporte, aprovisionamiento y pues el cultural. El cultural con recreación y pues ecoturismo. El aprovisionamiento con agua potable, porque estos ecosistemas son muy importantes en ese sector con agua potable. Viene el soporte, que es el ciclaje de nutrientes y agua. Viene la formación de suelo y la oferta de hábitat. Y pues es la producción primaria y de oxígeno. En la regulación, regula el clima, atenúan sequías e inundaciones y mitigan pues los gases de efecto invernadero. Bueno, pasamos a la normatividad de estos bosques, pues hay muy poca información. Tenemos el COMPES 2834 de 1996, que este COMPES es denominado como la política de los bosques, ¿sí? Que busca la protección y conservación de
de los bosques. El objetivo es reducir la deforestación mediante la armonización y reorientación de las políticas intersectoriales. También incentiva la reforestación, la recuperación y conservación para rehabilitar cuencas hidrográficas. También tenemos que tener en cuenta que las corporaciones que estén pues dentro de su rango de protección cuentan con el apoyo de las comunidades y sectores privados para ayudar con estos objetivos. Política de los bosques.